Buenas tardes, queridos amigos. Ya es de tarde. Los saludo desde la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, aquí en la Cátedra Extraordinaria Dr. Mario Magallón Anaya. Hoy quiero hacer un homenaje al Dr. Miguel León Portilla. Él nació en 1926, el día 22 de febrero, y muere el 1 de octubre del año 2019. O sea que estaba cumpliendo 93 años. Parto de un fragmento en latín que dice así: discipulum esse magistro similem no portet. Bástele al discípulo ser como su maestro. Sin Ángel María Garibay Quintana, pues Miguel León Portilla, pues tal vez no hubiera sido ese gran personaje. Pero también sin Miguel León Portilla, Garibay, Ángel María Garibay Quintana, no hubiera difundido tanto su pensamiento. Entonces aquí discípulo y maestro se necesitan. Eso mismo decía José Gauss cuando encontró a Leopoldo Sea. Eso mismo, al menos se dice de Alberto Magno y Tomás de Aquino. Eso mismo se dice de esta triada de los clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Uno de los discípulos, diríamos, más destacados del doctor Miguel León Portilla es el doctor Patrick Johansson. Y al saber que había fallecido su gran maestro, el doctor Miguel León Portilla, escribió escribió un hermoso pensamiento en lengua náhuatl que dice así. A ver, ya que está aquí conmigo el maestro Porfirio, léelo en náhuatl. Ahí está, en el pizarrón. Pues sí. Ma, Shimosehuitzino, no tlazote mashtiani, amo queman, nemitzilcaguas. Ya lo puso usted aquí en su traducción. Descansa, querido maestro, nunca te olvidaré. Y escribió una nota el doctor Patrick Johansson diciendo esto: hoy México ha perdido a su más grande humanista. Los indígenas a su defensor incansable de sus derechos. Y en lo personal, con profunda tristeza, veo partir a mi maestro y entrañable amigo. Otra vez para que se escuche más bonito en náhuatl, cada vez más. De hecho, aquí, pues comentar, lo hace con gran reverencia el maestro Patrick. Shimosehuitzino, Ma Shimosehuitzino, no trazo Temashtiani, le da el título de maestro, Temashtiani. Mashtía, enseñar, el que enseña a la humanidad. No tlazo Temashtiani. Amo queman, nemitzilcaguas. Nunca te olvidaré. El Mitz es el de nunca te olvidaré, maestro. Ahí sí esa expresión, nunca te olvidaré, está muy hermosa. Y a partir entonces, ya que menciono aquí al padre Ángel María Garibay Quintana, al padre Ángel María Garibay, ¿quién no lo conoce? Autor de la Historia de la Literatura Náhuatl en 2 volúmenes en la editorial Porrúa, autor de La Llave del Náhuatl, y un gran legado, sobre todo, que dejó en México. No solamente se dedicó a restaurar las lenguas indígenas, al menos el náhuatl y el otomí, sino también el estudio de la lengua, de las lenguas clásicas, el griego, el latín, el hebreo. Pero también está su otro maestro, el doctor Manuel Gamio, un gran antropólogo, estudioso de Mesoamérica. O sea que ahí están sus 2 maestros de Miguel León Portilla. Ángel María Garibay Quintana, el humanista, y Manuel Gamio, que casi es un gran humanista,
pero muchos lo consideran un antropólogo. Un antropólogo, aunque el antropólogo también tiene vertiente de humanismo. Y aquí, por esta razón, tiene sentido esta paráfrasis que hice a partir pues, de Marco Tulio, cuando digo en latín paterem angelum Garibay Quintana magnum hominem verpotius singularem virum doctor Miguel León Portilla estimabat. El doctor Miguel León Portilla consideraba al padre Ángel María Garibay Quintana un gran hombre, más aún un extraordinario varón. El doctor Miguel León Portilla fue un humanista mexicano que defendió su vida llena de nobleza y pasión, sobre todo a la sabiduría. Unos lo llaman filósofo, otros historiador. Él se consideraba poeta y muchos lo han llamado lingüista extraordinario. De su obra ha recibido entre 28 y 30 doctorados honoris causa. Uno de los últimos, el que le otorgó la Universidad Pontificia de México, de donde yo vengo. Allí en la Cátedra de Filosofía en México, escuché al doctor Antonio Ibargüengoitia Chico hablar con tanta belleza de la obra de don Miguel León Portilla. Pero también a mi otro maestro, al padre José Luis Guerrero. Está aquí conmigo el maestro Porfirio Tepox Cuatlayo. ¿Qué recuerdas, maestro? Acércate para que te vean. Estamos los dos aquí. ¿Qué recuerdas del maestro José Luis Guerrero? Pues un gran nahuatlato, conocedor, sobre todo su obra magna es la traducción del Nican-Mopogua, ese intento de exégesis del Nican-Mopogua, un gran conocedor de la lengua mexicana y de su cultura. Su libro Flor y Canto, El nacimiento de México, pues es una forma de estudiar el náhuatl a través del padre José Luis Guerrero por una vertiente, y pues otra es también el maestro Miguel León Portilla, el doctor Miguel León Portilla. Entonces, el padre José Luis Guerrero Rosales, que era también un clamatini, sí, él consideraba dos monumentos de la literatura náhuatl cuando hablaba de Miguel León Portilla y cuando hablaba de otro de nuestros maestros, del doctor Justino Cortés Castellanos. Sí. Entonces, ha sido conocido mundialmente como el nahuatlato, es decir, el intérprete del mundo náhuatl. Una de las acepciones que le dan a la palabra nahuatlato, esto se lo oía tanto al padre Guerrero como alguna ocasión a la esposa de don Miguel León Portilla, a la doctora Ascensión Hernández, que desde 1965, cuando se casó con el doctor Miguel León Portilla, siempre acompañó muy feliz y muy contenta a su esposo en las conferencias. Entonces, ha sido conocido mundialmente como el nahuatlato, más connotado de México. Igualmente, uno de los indigenistas más destacados de América. Desde su adolescencia se interesó por las humanidades. Cuando cayó en sus manos la historia de México de Francisco Javier Clavijero, a los 12 años. Esa edad marca mucho, a los 12 años, porque la mayoría de los genios, cuando hablan de sí mismos y cuando otros hablan de ellos, siempre marcan esa edad de entre 10 y 12 años. Allí Miguel León Portilla pues ya estaba estudiando la historia y ya le interesaban las cosas del mundo indígena. La historia, la poesía y la filosofía. Fue seminarista jesuita. Allí es su primer encuentro con el humanismo. En Isleta, El Paso, Texas.
Allí los jesuitas tenían una escuela muy fuerte de humanidades y estudiaban el trivium y el quadrivium. Allí se formó con el trivium y el quadrivium, es decir, con la gramática, la dialéctica, la retórica, la música, la aritmética, la astronomía y la geometría. Por esta razón, observen cómo esta formación del trivium y el quadrivium da excelente dicción a los que se forman de esta forma. Un desarrollo de las habilidades de la memoria. Para a don Miguel León Portilla muy rara vez lo vimos leer una conferencia, siempre las dictaba de memoria. Tenía una memoria brillante, una dicción extraordinaria. Y ven lo que dije, dicción extraordinaria. La historia le emocionaba. Estudió, entonces, después se sale del seminario y estudió artes en la Universidad de California y allí sacó una tesis también de filosofía estudiando a Henry Bergson. De modo que allí le impresionó el espiritualismo de Henry Bergson. Y esto es lo que lo va haciendo un humanista. Cuando vemos las vertientes del humanismo, no solamente es la filantropía, la erudición y la virtud, la parte espiritual de un humanista, la parte intelectual de un humanista y también la parte humana. En la Universidad Nacional Autónoma de México se doctoró en filosofía con la tesis La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. ¿Quién de nosotros, de los que estudiamos filosofía, no se formó con ese libro? Por supuesto, yo tuve dos maestros de filosofía en México, el doctor Guillermo Hernández Flores, en el seminario palafoxiano. Allí estudié mis primeros años de filosofía, pues estaba yo estudiando para sacerdote, me retiro del seminario, pero esa formación que también tuve del trivium y el quadrivium, aunque ya muy tarde, pero todavía me tocó la última cola de esa formación estricta de un eclesiástico, cuando se formaba uno con la parte espiritual, la parte académica, la parte humana y la parte pastoral. Las 4 áreas de formación son las 4 áreas que vienen desde el humanismo clásico, desde el siglo VI antes de Cristo, hasta el Concilio de Trento, cuando nacen los seminarios, pero sobre todo en ese siglo, el siglo XVI, ya los jesuitas están apareciendo, y entonces Miguel León Portilla se va haciendo como no solamente estudiante de una de las órdenes que llegaron a la Nueva España, jesuita, sino además estudioso de las 4 órdenes religiosas que son el escenario de la obra de León Portilla: franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Miren esta emoción. Su asesor de la tesis doctoral, ahí va a decir el otro maestro, mi maestro ya en la Universidad Pontificia, Antonio Ibargüengoitia Chico. Y en su libro Suma Filosófica Mexicana, publicada en la editorial Porrúa, y en su libro ya último, allá por 1999 o del año 2000, don Antonio Ibargüengoitia Chico, en Filósofos Mexicanos del siglo XX, allí le dedica un buen trabajo a don Miguel León Portilla. Entonces, su asesor de la tesis doctoral fue uno de los hombres más eruditos de México en el siglo XX, el padre Ángel María Garibay Quintana. Un día me contó don Miguel León Portilla, que le pregunté que cómo conoció al padre Ángel María Garibay. Y me dijo, me lo presentó uno de mis maestros, me recomendó con él, pero cuando yo llegué, él ya sabía que yo iba a estudiar náhuatl, y le dije, yo soy el muchacho que va a estudiar náhuatl con usted. Y me dijo, ¿sabes griego o sabes latín? Y pues era lo elemental que llevábamos del seminario, y le dije, no. Dice, entonces, váyase. Pero así como conocíamos así por otros discípulos del padre Garibay, cómo era el estricto Garibay, seguramente no le dijo, váyase. Tal vez usó la expresión oí, así de latín, y, o la disquede, o tal vez egredere. O sea, lárgate.
porque era muy fuerte el padre Garibay. No tengo tiempo para recibir discípulos flojos y estúpidos. El doctor Miguel León Portilla me dijo personalmente esto, pero también en las conferencias solía decir esta experiencia. Fue su maestro de náhuatl y de literatura náhuatl. El mismo doctor Miguel León Portilla a menudo narraba la historia de su encuentro con el padre Garibay. Quien facilitó la cercanía fue el gran antropólogo, el doctor Manuel Gamio. Él sí era amigo del padre Ángel María Garibay Quintana. Y en las biografías que hacen de Ángel María Garibay Quintana, pues este dato aparece. Otro de los grandes maestros que marcaron las huellas imborrables en el espíritu de León Portilla, también lo influenció la poesía de Manuel Gutiérrez Nájera. De modo que allí está la antropología, la poesía, la historia y la filosofía. ¿Cómo no íbamos a ser interdisciplinarios en el método ecléctico, analógico, si allí está la sinergia en un autor de este tamaño? Por eso yo pienso que don Miguel León Portilla, nada más por su erudición, por su formación, es todo un monumento, es un símbolo, porque en él se reunieron varios académicos, en él se reúnen varias virtudes, en él se reúne Mesoamérica. Mesoamérica, porque es el símbolo de Mesoamérica. Yo oía también al padre José Luis Guerrero cuando hablaba de Mesoamérica, comparaba Mesoamérica también con una biblioteca y usaba una palabra que suele usar también mi maestro, el otro nahuatlato, el padre Justino Cortés Castellanos, la palabra, ¿cómo se dice? Libro. Amoztlán. Entonces, Amoztlán. Un lugar de libros. Un lugar de libros. Eso es Mesoamérica. Y desde 1530 ya hay imprentas en México. Entonces, México representa, diríamos, lo más granado de Mesoamérica. La palabra Mesoamérica es una palabra griega. El adjetivo de primera clase, mesos, meson, y la palabra América. Es decir, la palabra griega y la palabra latina. O sea, de modo que aquí se encuentra, esto va a ser así como un proyecto de lo que Miguel León Portilla, cuando es embajador en la UNESCO, habla de encuentros de dos culturas. Sí, a él se debe esta tesis de encuentro de dos culturas cuando estábamos llegando al año 1992, que fue la moda y fue la disputación, si fue conquista, si fue encuentro, y ahí son los años en que me estoy emocionando con la cultura náhuatl a través de mi maestro, el doctor Guillermo Hernández Flores, que por cierto tiene un libro que se llama La filosofía náhuatl, se llama El patos de la filosofía náhuatl. Se lo presentó al doctor Miguel León Portilla y por razones que haya tenido el doctor Miguel León Portilla, nunca le dio un prólogo a ese libro, pero es de los mejores libros que he visto sobre filosofía náhuatl. Primero, el doctor Guillermo Hernández Flores es de los mejores exponentes que hay de filosofía en México. Esta asignatura está excluida de muchas facultades de filosofía. Aquí en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Puebla apenas si existe un curso y no le interesa más al director de la facultad de enseñar fenomenología. Ahorita están en un coloquio internacional de fenomenología y excluyeron a otros fenomenólogos que no hablan bien de Heidegger. Esto no es lo que quieren los grandes hombres sobre todo, que tienen visión y no visiones. Don Miguel León Portilla es de esos grandes, ¿no? Así que la temática que lo caracteriza fue la historia, la filosofía, la poesía y las culturas indígenas. Porque no solamente en su pensamiento, si uno recorre cualquiera de sus libros, no solamente la filosofía náhuatl, el que hizo en común, o sea que
es trabajo en común la visión de los vencidos. No es solamente de don Miguel León Portilla, sino que originalmente es del padre Ángel María Garibay Quintana. Y lo decía a menudo don Miguel León Portilla. Y después lo completó las traducciones, tanto de los glifos y los códices, el discípulo. Es algo así como toda mi obra que estoy haciendo y no me da tiempo realizarla, le encomiendo al maestro Porfirio Tepox que él saque adelante esta obra. Seguramente tú dirigirás la academia en el futuro, maestro Porfirio. Sí, porque así como va la cosa, sí, uno no tiene asegurada la vida. Y además trabajo mucho. Cuando supe que había muerto don Miguel León Portilla, saqué mis apuntes de filosofía en México, tanto lo que me dio el doctor Guillermo Hernández, lo que le escuché también a Ramón Shirau algunas veces en la UNAM, lo que les he escuchado a mi maestro Mauricio Beuchot Puente, y lo que he leído de todos estos autores, de Mario Magallón. Por eso puedo decir que don Miguel León Portilla es leído y es respetado no solamente fuera de nuestra nación, sino por los mejores pensadores de México. Hemos escuchado hablar muy bien de la obra de León Portilla, a Guillermo Hurtado en la UNAM, a Mario Magallón Anaya, a Ambrosio Velasco, a Mauricio Beuchot, al padre José Luis Guerrero Rosales, Antonio Ibargüengoitia Chico, o a Luis Villoro en su momento, a Ramón Shirau, como siempre le apreciaba la parte poética a Miguel León Portilla. De su vasta obra, además de la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, destacan otras 50 obras aproximadamente. Yo no sé en realidad cuántos libros, así con exactitud, tenga don Miguel León Portilla, porque ha publicado por lo menos unos 100 libros. Unos 100 libros y libros muy bien hechos, los huehuetlatoli. Esa palabra huehuetlatoli, maestro Porfirio. Pues es Tlatoli y Huehue, la palabra de los antiguos. Es un símbolo de sabiduría. Los sabios, ¿no? Ese libro es una joya y debe ser un libro de texto para los que estudian filosofía en México. Y si se da filosofía en México, hay que estudiar antes de la filosofía en México, la filosofía en el mundo prehispánico. En este punto había otro otro Tlamatini que era de Tlaxcala, don Desiderio Xochitiotzin, un monumento, un muralista, un artista, un humanista, amiguísimo del doctor Justino Cortés Castellanos, porque él también apreciaba la obra de Justino Cortés, que yo sí siento feo porque estoy en medio de León Portilla y en medio de Justino Cortés porque ellos no tuvieron palabra, pero los dos se conocían, los dos se leían en silencio, sí, los dos son monumentos. Hay gente fanática que dice el único es León Portilla. ¿Por qué? Porque el otro es cura. Ese es su defecto, que Justino es cura. No, pero su virtud es la ciencia que tiene, la paleografía, la historiografía, la filosofía, y su obra, La inculturación del indio, su obra, el desciframiento pictográfico del catecismo de Fray Pedro de Gante. Uno de sus últimos trabajos de Miguel León Portilla es precisamente el catecismo de Fray Pedro de Gante. Es decir, un trabajo que ya había profundizado y hecho el doctor Justino. Entonces, pero las que sobresalen son La huida de Quetzalcóatl, La visión de los vencidos, que es la que tiene más versiones a ruso, ahora a chino, a japonés, a inglés, a francés, a italiano, y sobre todo a español, ¿sí? A náhuatl y a español. México, Tenochtitlan, su espacio y su tiempo sagrado. 13 poetas del mundo náhuatl, que después se descubrieron otros nuevos poetas y amplió esta versión don Miguel a cuántos, a 15, ¿no? Y ahora ya son 15 poetas del mundo náhuatl. Tonantzin, Guadalupe, un trabajo, diríamos, de filología, un trabajo de lingüística, un trabajo de antropología, de pedagogía.
este trabajo publicado en Fondo de Cultura Económica. Sin duda, los dos libros más leídos son La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes y la visión de los vencidos. Miguel León Portilla es toda una generación. Estudió a los misioneros franciscanos, a los dominicos, agustinos y a los padres jesuitas. Por muchos años dirigió la revista de estudios de cultura náhuatl que dirigía el padre Garibay, allí en el Instituto de Investigaciones Históricas, en la cual publicó la mayor parte de su obra. Así, siempre un investigador, era la costumbre, yo creo que Garibay por eso pensó en esa revista. Era la costumbre que en los seminarios de México, igual que los seminarios de Europa, tenían una revista para que allí se difundiera el pensamiento de los grandes maestros. Así en esa época, el padre Gabriel Méndez Plancarte, uno de los grandes humanistas también mundiales, por eso cuando yo hablo del pensamiento mexicano, me emociono mucho y veo que México desde este punto de vista es primermundista en humanidades desde antes de la llegada de los españoles. El siglo XVI con la llegada de los españoles también. El XVII ni se diga, lo más granado del pensamiento en México. Si México comenzó ya siendo criollo, como dice Miguel León Portilla, ya el mexicano del siglo XVII ya está expresando lo más granado, náhuatl, hebreo, latín, griego y español. Ya es políglota, ya es multifacético. Ha sido respetado y estudiado, como he dicho, por parte de los mayores estudiosos de México, tales como Ramón Xirau, que llegó pequeño con su padre, don Joaquín Xirau. En realidad, don Joaquín Xirau es el creador del término transterrados. Y se lo disputan entre varios, pero don Joaquín Xirau murió muy joven, murió atropellado. Ya no voy a decir cosas. Carlos Montemayor, Mauricio Beuchot, Guillermo Hurtado, nuestro gran amigo Salvador Reyes Equiguas, el que ha hecho como en la obra náhuatl, tiene un proyecto en la biblioteca, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, maestro Porfirio. Sí, pues el maestro Salvador Reyes Equiguas, de hecho en esta obra muy bonita que es el de los cantares mexicanos, al parecer participa ahí, está citado ahí, participa en ese trabajo con don Miguel León Portilla, y es también colaborador de este, es más para acá, para aquí, mira. De este gran diccionario de náhuatl, que es una recopilación digital. Es un trabajo titánico porque están recopilando más de 50 diccionarios y los colocan ahí en internet. Uno le pone una palabra en lengua náhuatl y aparecen cuántos diccionarios de los que han revisado viene citada esa palabra con todas sus definiciones. También es una herramienta más amplia, también tiene una sección glífica donde uno va buscando los glifos y algunas aproximaciones de interpretación. Entonces, mucho trabajo el que también ha hecho el maestro Salvador Reyes Equiguas y desde luego también en este grupo con don Miguel León Portilla. Maestro Porfirio, de todo esto que se me ha estado escapando aquí en tu clase, porque no era mi clase, era tu clase, ¿sí? Ahí están tus alumnos, está Juan Pablo, está la maestra Patricia, nuestra discípula Lupita, Guadalupe y Ernesto. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué quieras comentar, profundizar, corregir, sugerir? Pues la tesis, sobre todo, seguir estas tesis como las del maestro, el doctor don Miguel León Portilla, que son tesis más que irnos por un solo camino, son tesis que integran las distintas culturas. Él mismo en su propuesta pues se nota cómo él no desprecia a Occidente, sino dialoga con Occidente. Eso es lo interesante. Alguna vez escuché a usted hablar de otro grande que es el doctor Mauricio Beuchot y cómo pone a dialogar a Santo Tomás pues, con otros pensadores. Con los posmodernos, sobre todo. Y cómo don Miguel León Portilla, pues igual no encierra el náhuatl en el mundo aquí nada más mexicano, sino que lo pone para que todo el mundo lo conozca. Tanto es así que, pues bueno, ha dejado
una vasta escuela de alumnos tanto nacionales como extranjeros. También aquí menciono al doctor Guillermo Hernández, a Mario Magallón, a Mercedes de la Garza, discípula de León Portilla, entre otros. Aunque los otros dos grandes nahuatlatos de México no tuvieron cercanía con él, no obstante, conocieron muy bien su obra. Me refiero al doctor Joaquín Galarza y al doctor Justino Cortés Castellanos. Joaquín Galarza destacó en París y también dejó en alto a México con este pensamiento. El más filólogo, tal vez más lingüista, no tuvo el privilegio que el León Portilla, porque el padre Garibay no lo aceptó. O sea que siempre un maestro también va a tener la parte elitista. O sea, el padre Garibay tenía discípulos en el seminario conciliar de México, como Sergio Méndez Arceo, un gran teólogo, historiador, el doctor en historia, obispo de Cuernavaca y de los grandes teólogos de la liberación. Cuando visitó a Roma en 1980, 79, y un presbítero le preguntó, oiga, le estaba dando la ponencia a Sergio Méndez Arceo, ¿por qué los obispos de México ya no mandan a estudiar a los presbíteros teología bíblica, filosofía, historia, sino estaba de moda que estudiaban teología pastoral, teología litúrgica, teología espiritual, pero ya no se metían los teólogos de la Biblia, se ponen a estudiar hebreo, griego, latín, hermenéutica, filosofía, sintaxis, gramática, semántica, pragmática, todo eso que habla don Miguel León Portilla en todo el trabajo vinculado que va haciendo. Y don Sergio Méndez Arceo dijo, porque los obispos no tienen cultura. Está fuerte esto. Pero este mensaje no es solo para obispos, sino don Miguel León Portilla hablaba a menudo del Senado, de la Cámara de Diputados, dijo que por lo menos se pongan a leer un poquito de historia para que entiendan el papel que están representando. Adelante les voy a decir una experiencia que tuve con don Miguel. De los tres, solo vive el doctor Justino Cortés. El doctor Miguel León Portilla ha tenido innumerables discípulos, pero los más destacados son Alfredo López Austin y Patrick Johansson. Hay muchos, ahora, por la obra, porque también el doctor León Portilla ha reunido profesores de náhuatl, como el maestro Natalio, ¿cómo se llama? Hernández, ¿sí? Y muchos otros maestros que son de zonas de la lengua náhuatl, no solamente de Milpalta, sino también de la Sierra Norte de Puebla. En una época tenía amistad con el padre Amador Rafael Espinosa, que era el párroco de Tepeaca. Allí es donde encontró uno de los manuscritos que aparecen en los 13 poetas del mundo náhuatl. Este último, ayer por la noche, ayer había escrito esto, había publicado lo siguiente: hoy México ha perdido a su más grande humanista, los indígenas a su defensor incansable de sus derechos, y en lo personal, con profunda tristeza, veo partir a mi maestro y entrañable amigo. O sea, 3 aspectos comenta, ¿sí? La pérdida de don Miguel por la nación, la pérdida de don Miguel por el grupo de indígenas y la pérdida de don Miguel por el discípulo. Y por eso otra vez, maestro, te voy para qué tal que se lo aprende las personas que nos están viendo, tanto en náhuatl como en español. Sí, pues es muy hermoso, es breve, pero tiene mucho contenido. Ma shimosehuitzino, no tlazotemachtiani, amoqueman, ni michilcahuas. Es muy hermoso porque le escriben con reverencia. Esto se le escribe a los grandes maestros, se les habla con reverencia.
y esta terminación es reverencial en los verbos. Aquí pues no se relega tanto, pero en el náhuatl está la reverencia que le da el maestro. En efecto, el doctor Miguel León Portilla y todo un gran puñado de nahuatlatos, vivos y algunos coleando, como decimos, tienen todos los elementos necesarios para reformar la educación. Si esta es necesaria, no solo desde el techo, la fachada y la estructura, sino también desde la raíz. Así nos decía nosotros en el seminario un rector, ex radique, o sea, desde la raíz. Porque si tú vas, entonces en este sentido, don Miguel León Portilla era un maestro radical, un buscador de raíces, un raicero que vino al interior del hombre, así como una forma de autoconocimiento. Ahí está la epistemología, ¿sí? Ahí está la epistemología que pudo encontrar en el mundo antiguo, ¿sí? Entonces, hablando de los pueblos originarios, junto con su sabiduría, Miguel León Portilla edificó un proyecto incluyendo a los indios vivos y muertos. Sabía llegar al corazón de todos, pues sabía hablar correctamente en público. Tenía excelente memoria y una justa dicción del español. Defiende la belleza del idioma español. Uno de sus versos que más difusión ha tenido se intitula Cuando muere una lengua. Y lo decía bilingüe en náhuatl y en español. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, tú, lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni se pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una parte. Si nosotros entendemos la filosofía como una ciencia de principios, como una ciencia de utilidades, como una ciencia que estudia el fundamento de todas las cosas, vamos a ver cómo hay muchos elementos filosóficos en este trabajo. El amor a la naturaleza. Nos recuerda el naturalismo de Francisco de Asís, o el naturalismo también del maestro Eckhart en Alemania, y también nos recuerda el pensamiento del cardenal Nicolás de Cusa, del siglo XIV y finales del XV, con esa obra que se llama La Docta Ignorancia. Una de sus anécdotas más gustadas es que le deleitaba ser poeta. O sea que es una autodefinición. Dice, era también compartir lo que se estudia y lo que se investiga. Era agradable, bromista y espontáneo. A menudo expresaba que había que compartir el conocimiento a los ojos del otro. No hay que ser egoísta. No hay que llevarse a la tumba estas cosas. Hay muchos elementos para reformar la educación. Y comenzando con el maestro. Es el primero que se debe reformar. El gran Tlamatini siempre habló con respeto y admiración de su esposa, la doctora Ascensión Hernández. Ella misma se decía de León Portilla. Se adaptó a la cultura de México, se inculturó. ¿Sí? Personalmente guardo muy buenos recuerdos de mi gran amigo, el doctor Miguel León Portilla. Un día le pregunté, si usted hubiera sido político, ¿qué hubiera hecho? Primero le dio risa. Y me dijo, su respuesta con alegría fue la siguiente: fundaría el Partido de la Cultura Náhuatl, radical e intransigente, y obligaría a todos los mexicanos a estudiar náhuatl y a estudiar la cultura náhuatl. Para obligar ahí, pues era un deseo que tenía el padre Garibay. En una de esas pláticas le prometí integrar el proyecto
en el proyecto de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, la enseñanza de la lengua náhuatl. Desde hace 12 años se ha enseñado náhuatl en esta Academia de Lenguas Clásicas. Y le dije al doctor Miguel León Portilla, la mayoría cuando oye que estudiamos griego y latín, inmediatamente reprueba y dice, ¿y por qué no náhuatl? Y me dijo, dígales, porque usted no se va a inscribir a náhuatl. Entonces dice, pero no quite griego y latín, porque es como quitar matemáticas. Y entonces le va a impedir pensar, porque generalmente el que estudia náhuatl dice, ¿para qué voy a estudiar griego si lo que quiero es náhuatl? Yo ahora como maestro digo, sí, tú como no eres el maestro, no, como no eres el maestro, no eres el que vas a sufrir. Y hasta ahora lo he cumplido. Sigo diciendo, salve, et salvete, cari amici, jairete, agapetoi, pero también cuadi tonali, iguantegua, plazo camati. Hola, buenos días, buenas tardes, gracias. Seguimos siendo todavía prehispánicos cuando decimos pase usted, tómese un vaso de agua, siéntese. No necesita algo que le ofrezca. O sea, los mesoamericanos así éramos, hospitalarios, y lo seguimos siendo. Cuando recuerdo un hermoso fragmento del gran poeta mexicano Alfonso Reyes Ochoa, también recuerdo otro muy hermoso leído por el doctor León Portilla. Cuando Alfonso Reyes dice, viaja la cultura, no se está quieta, por 3 siglos funda sus cuarteles en Atenas, por otros 3 siglos en Alejandría, madura por otros 5 en Roma, 8 reposa en Constantinopla, y al cabo se difunde por el occidente europeo para después cruzar los mares en espera de la hora de América, hoy más apremiante que nunca. Yo no conocía a Alfonso Reyes, pero cuando hablo con mis maestros, los que ya son viejitos, les digo, díganme cómo hablaba. Es que yo trato de imaginarme cómo sería don Alfonso Reyes, que era un hombre con mucha visión. Y yo creo que allí tenemos los elementos para reformar la educación. No necesitamos las críticas de Enrique Dussel. Necesitamos regresar a nuestras raíces. Allí está juntando a Alfonso Reyes. No me importa mucho la cartilla moral. Eso es así como, diríamos, como el confeti. Sino hay que ir a la propuesta de Alfonso Reyes, revisar toda la historia. Vean lo que dice desde la paideia hasta nuestro tiempo. Ahora con la propuesta de León Portilla, de Luis Villoro, de Vasconcelos, aunque elogiaba mucho a los indios y no los quería en persona, pero Vasconcelos, también un gran monumento, Leopoldo Sea, Ramón Chirau, Adolfo Sánchez Vázquez. En esto me baso para decir que México es una potencia mundial en humanidades y en eso Estados Unidos no se acerca a este pensamiento. Un día dije esto en alguna conferencia. Miguel León Portilla decía, México nació con el mestizaje. Somos descendientes de indígenas. Me identifico con un fragmento del ilustre etnólogo francés Jacques Sustel. Las culturas indígenas de México, decía, son una de las pocas creaciones de las cuales la humanidad puede sentirse orgullosa de habernos creado. Estoy seguro que muchas instituciones se han de estar organizando para un celebérrimo homenaje en su memoria. Desde el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Historia, la Academia Mexicana de la Lengua y, por qué no decirlo, la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, que desde su fundación se ha dedicado, entre otras cosas, a difundir
la obra de los grandes pensadores a través de más de 20 coloquios nacionales e internacionales celebrados realmente en esta academia. Y se lo comenté a don Miguel León Portilla un día que lo invité para que viniera. Me dijo, no puedo porque mire, estoy enfermo. Le dije a su esposa, de todos modos, tengo en mente para el futuro un homenaje a la obra de don Miguel León Portilla. Le comenté a mi maestro, el doctor Justino Cortés, dice, solo así se entiende la sinergia, uniendo brazos, uniendo esfuerzos. Ya el doctor Justino es un hombre muy abierto y dijo, él siendo miembro del consejo académico, cofundador de la academia, podríamos decir que enemigo del doctor León Portilla en ese punto, porque se dedica a la misma obra, pero él también tiene un gran corazón como León Portilla de decir, adelante, venga ese homenaje. En vida le concedieron a nivel mundial entre 28 y 30 reconocimientos con el grado de doctor honoris causa. Yo pienso que todos fueron por mérito. Así pues, el doctor Miguel León Portilla fue un hombre extraordinario que completó las características de un humanista de los mejores tiempos, es decir, benevolente, erudito y virtuoso. Es decir, fue benemérito y buen ser humano, porque desde su juventud supo integrar las acciones de la vida con los hábitos del estudio. La disciplina, la constancia, la investigación y la sabiduría. Esto hasta me recuerda un fragmento de los pitagóricos cuando decían sus discípulos, hablando de Pitágoras, a nuestro maestro nunca lo hemos visto involucrado en cosas embriagantes. A nuestro maestro nunca lo hemos visto involucrado en cosas venéreas. Vean qué bonito cuando un discípulo habla del maestro. Así puedo decir de don Miguel León Portilla, porque cuando iba a los coloquios nacionales e internacionales, a las ferias de libro donde se hablaba de su obra, nunca se le vio como muchos que solamente van a emborracharse a los congresos nacionales y a los internacionales. Por eso yo creo que estas cosas no les ha de gustar a algunos, pero no importa. Seguimos. A menudo se pueden hallar numerosos testimonios y copiosos fragmentos que prueban ese detalle de su corazón y de su celo apostólico con la humanidad. Con todo, el doctor Miguel León Portilla tuvo largas jornadas de trabajo, de estudio, de investigación y de silencio. Allá en el cielo encontrará el verdadero descanso. Allá en plenitud encontrará la definición de Dios. Doctor Miguel, sus amigos, sus discípulos y los discípulos de sus discípulos, lo entendemos, lo queremos y lo vamos a extrañar. Para concluir este hermoso este homenaje, haré un encomio al doctor Miguel León Portilla para recordarlo como un gran maestro debido a su máxima obra. Y esto es lo que yo comenté en mi programa, en mi entrevista que se me hizo en televisión este día. No sé si se haya grabado, pero lo pediré allí a nuestra productora del programa Vive Mejor, Emma Romero, que nos comparta la entrevista que me hizo Gabriela en este segmento del programa Vive Mejor. He aquí el homenaje. Ecce homo, Mexicanus sanguinis, universalis intellectus, vir sapiens, nican placal clamatini, ut Marcus Tullius Cicero dixerat, vir sapiens semper beatus est. Aner sophos aei eudaimonestin, hic vir, natus inter populi homines nan, ut eius amici dicere solemus, traditionem nostram sequendo, noster venustus
Doctor Miquel León Portilla es validus, ut alicujus arboris stirps, qua propter textum Marcituli Ciceronis legendum ne est, ut vitam beati viri memoretur, historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. Lo voy a leer, lo voy a poner en español. He aquí un hombre, mexicano de sangre, universal de intelecto, un hombre sabio, Nicantlacat, Clamatini. Como Marco Tulio Cicerón decía, un hombre sabio siempre es feliz. Y así lo puse en griego, aner sophos aei eudaimonesti. Un hombre sabio, aner sophos, sapiens, siempre aei es feliz. Y cerramos con ese eudaimon del que habla Sócrates. Ese espíritu del que impulsó a Madero a hacer la Revolución Mexicana. El maestro interior que movió a San Agustín para emprender su conversión. Este hombre, nacido entre los hombres del pueblo, pues como solemos decir sus amigos, siguiendo nuestra tradición, nuestro querido doctor Miguel León Portilla es fuerte como el árbol, como la raíz de un árbol, como el tronco. Aquí la palabra stirps, como el tronco de un árbol. Por eso es necesario, es importante aludir a este texto de Marco Tulio Cicerón para recordar la vida de un hombre feliz. Beati viri. La historia es el testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y noticia del pasado. De otra forma, el doctor Miguel León Portilla es de esos hombres que han pasado a la historia dejando trascendencia para vivir mejor en un México que se está desintegrando poco a poco. Siendo un hombre muerto, ha dejado una obra viva de los hombres muertos. Historia es testis vivus de hominibus mortuis. Así concluyo la historia. La historia es la obra viva de los hombres muertos. Y me identifico con León Portilla en esta tesis porque él también cuando habla del tiempo se identifica con San Agustín, se identifica con Cicerón, con Aristóteles, con Platón, con la tradición del cristianismo, pero también con el mundo prehispánico. Muchos mundos en un solo mundo. Muchos mundos, muchas vertientes del humanismo en un solo hombre, en el gran Miguel León Portilla. El maestro Porfirio había salido pero no sé, maestro, si todavía tienes a la mano ese texto de cuando muere una lengua. Yo creo, y con esto cerramos nuestro programa. Ya lo había cerrado, pero como regresaste, ¿no? Lo abrimos nuevamente. Pues, lo comentamos un fragmento de cuando este poema lo trabaja, el primer párrafo. El primer párrafo dice, Icuas tlatoli yemiki, mochi in teoyotl, sisitlaltin, tonatiut, igualmetztli, mochi in tlacayotl, neyol nonotzalistli, iguan hueli camatilistli, ayot nonesi y non te escapan. Aquí de este fragmento es muy importante citar toda la parte ya de la escritura náhuatl y sobre todo que don Miguel aquí no pierde la metáfora. Como a la lengua le dice ahí te escapan, tescat es espejo, entonces nos dice que la lengua es un espejo, es un reflejo y es una aproximación a esta realidad.
Y este pensamiento pues debería ser leído por todos los mexicanos para que entendamos un poco la manera en que debe leerse una lengua o debe estudiarse una lengua, que no es nada más hablarla, sino es estudiarla con todos los aspectos que ya comentó maestro Juvenal, con la ontología, con la epistemología, con la ética, con la historia, con la teología, porque es todo lo que abraza la lengua náhuatl. Quisiera comentar otro fragmento también que cita el maestro Miguel León Portilla en su libro La tinta negra y la tinta roja, y es que esto es atractivo porque él, siendo un gran maestro, nunca olvida la cita de los grandes maestros. Entonces, en ese libro del Códice Florentino, cita este pensamiento del maestro del Códice Florentino. Dice, Ximocuitlagui, Intlili, Intlapali, Inamoshli, Intlacuiloli, Intlot, Inagua, Ximocalaki, Inyolismaki, Intlamatini. El maestro Miguel le pone ahí que es la exhortación al estudiante, y lo que se dice, lo que traduce es ser el custodio de la tinta negra, de la tinta roja, de los libros y de las pinturas. Colócate cerca del que es prudente, sitúate cerca del que es sabio. O sea, de un gran maestro, de un gran Temashtiani. Solo así, cobijándote de un gran maestro, tú también puedes crecer como un gran maestro. Y en estos libros que pues son innumerables, porque yo he leído varios, él está citando estos en un libro, en un Huehuetlatoli, que es publicado por la SEP, está diciendo eso, que un gran maestro te da rostro, te da personalidad, es lo que te van a ir dando también en esos Huehuetlatoli, un rostro y una personalidad. Y también de este mismo libro de la tinta negra y de la tinta roja, que es ya son de sus últimos libros que escribe, ya hace una recopilación de los grandes pensadores de la lengua náhuatl y cita aquí a uno de los poetas, y con esto yo quisiera pensar y que pues va a trascender don Miguel León Portilla, porque nos ha puesto la sabiduría a los mexicanos, esa sabiduría mexicana que necesitamos de los mismos pensadores originarios, y este pensamiento es breve, lo he citado porque lo han comentado varios nahuatlatos, y es de Nezahualcóyotl. Dice, Quinoca, Tlamati, Noyolo, Nikaki, Incuicat, Nikita, Inxochitl, Maca, Cuetlahuilla, Intlaltitla. Y su traducción es, por fin lo comprende mi corazón, escucho el canto y miro la flor, ojalá que no se marchite en esta tierra. Porque la lengua mexicana es la lengua que se va tejiendo con flores y cantos, y los cantos, recordando esta expresión de los grandes nahuatlatos, representan la voz de Dios, y las flores la verdad. Entonces, la lengua mexicana ya en esa extensión se va tejiendo con la voz de Dios y con la verdad. Y pues bueno, esto es el regalo que nos deja don Miguel León Portilla. Su obra va a seguir viva y lo vamos a seguir leyendo. Aquí está un ejemplo vivo de que a don Miguel León Portilla lo queremos mucho en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Pues muchas gracias a todos quienes nos vieron aquí personalmente. Maestra Patricia, sé que vaya a sus clases. Todos los alumnos pues sigan estudiando náhuatl, griego, latín. Todo esto es lo que necesita la reforma educativa, no solamente de México, sino de todas las naciones. Muchas gracias.